Siga en sintonía de No hay derecho. No hay derecho, no. Son las 8:35 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. Estamos analizando lo que ayer ha sucedido, y es que Keiko Fujimori ha sido detenida en el marco de una detención preventiva, de una investigación que se sigue por lavado de activos, y que digamos ha generado, por cierto, una discusión legal, técnica, pero también, digamos, ha generado algunas tensiones y algunos comportamientos o acciones políticas. De hecho, el fujimorismo no solo ha dicho que se va a movilizar para hacer todo lo que sea necesario y esté a su alcance para liberar a Keiko Fujimori, sino ha acusado de que estamos a puertas de un golpe de Estado y que todo esto que está pasando en el sistema de justicia tiene que ver con el interés del presidente de la República de manejar los poderes del Estado, cosa que da cuenta de lo alejado que está a su punto de vista de la realidad, y más bien del poco reconocimiento que hay de que efectivamente hay un caso ahí legal que efectivamente podía tener estas consecuencias. También está dentro de lo posible. Ha venido a conversar con nosotros esta mañana el doctor Iván Montoya. Él, como ustedes saben, ha sido procurador anticorrupción, pero es profesor universitario, digamos, trabaja mucho estos temas relacionados al derecho penal, y sigue de manera sistemática estos casos emblemáticos que tienen que ver con, en este caso, aspectos vinculados al lavado de activos y a criminalidad organizada. Doctor Iván Montoya, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por venir a conversar con nosotros. Bueno, ¿cuál es su valoración, interpretación legal sobre la situación actual de Keiko Fujimori? ¿Estaban dentro del marco de lo posible? ¿Es legal? ¿Es algo que considera usted está bien hecho y bien sustentado? A ver, si solo nos ceñimos a los requisitos formales que establece el Código Procesal Penal para este tipo de detención, que es una detención preliminar y que no es una detención provisional, que no es una medida cautelar de detención provisional, yo creo que estaría dentro de los márgenes que le permiten al fiscal solicitar esta medida y al juez concederla, ¿no? Y los requisitos son diferentes en el sentido de menos intensos, menos exigentes, menos rigurosos que una detención preventiva, por el hecho mismo de que tiene un plazo muy inminente, es un plazo temporal. En este caso han determinado que sea 10 días, no podría ser más en este caso. En ese sentido, ese artículo del Código Procesal exige razones plausibles para considerar que se ha cometido un hecho delictivo y que los imputados están vinculados a ese hecho delictivo, algo que extensamente en la resolución se afirma, ¿no? Con declaraciones de Odebrecht, Barata, una cantidad de aportantes en las que no se le ve la solvencia como para aportar, y otra cantidad de aportantes en las que niegan su aporte, llamadas telefónicas de Barata a Yoshiyama y, digamos, a Bedoya sobre los aportes, el origen de los aportes de la unidad 2 de operaciones estructuradas, que se entiende son fondos de procedencia delictiva. Digamos, esas razones plausibles de venir de la comisión de un hecho delictivo, es decir, de que se tratan de activos provenientes de actividades ilícitas delictivas, está más o menos evidenciada en la resolución. Segundo, el tema que se ha discutido mucho sobre el peligro de fuga o de obstrucción judicial. Probablemente el del peligro de fuga sea efectivamente, como se ha dicho, un poco débil, y a pesar de no explicitarlo en la, digamos, ponerle un rubro específico en la resolución, sí se menciona en una parte clara de la resolución el tema referido a la obstaculización de la justicia, ¿no? Cuando se habla claramente de que 2 de los testigos protegidos han sido, se han intentado de que tuerzan su versión, de que cambien su versión, de que reconozcan que se han hecho aportes. Eso es muy delicado, eso sí es muy sensible, ¿no? Tal vez en la resolución falte explotar más ese episodio, porque es un episodio que beneficia a la organización en tanto tal, en tanto imputada. Y si se beneficia a la organización en tanto tal,
todos los involucrados también estarían inmersos en esa, por lo menos, intento de obstrucción de la justicia. Bueno. Por lo menos al nivel, y ojo, con esto quiero terminar, cuando el Código Procesal habla de peligro de fuga o de peligro de obstaculización, tiene una frase que es diferente a los requisitos en la detención provisional. Dice cierto peligro de fuga y cierto peligro de obstaculización. Lamentablemente no existe una casación que desarrolla y una en Guaura, pero que no desarrolla el contenido de estos requisitos, pero literalmente hay una distancia considerable entre la rigurosidad para una detención preventiva y la rigurosidad o intensidad para una detención preliminar, ¿no? Y en el caso en particular, en la discusión de uno de los 3 requisitos que se piden tanto en la preliminar como en la prisión preventiva, que tiene que ver esto, efectivamente, el peligro de fuga y la obstaculización de la justicia. Ahí es bueno y sería importante que nos pueda ayudar a interpretar eso. Es, como decíamos hace un rato, uno de los dos, no tiene que, digamos, confluir los dos. Sí, lo volví a leer ayer, lo he vuelto a leer ayer y dice ¿no? Sí, por eso. Obstaculización, claro, porque no puede poner el O, claro, pero porque es O alternativo, eso es más o menos claro. Ya, por lo tanto, digamos, ya de cara al caso concreto, si es que en el caso de peligro de fuga fuera esto, para decir un término más coloquial, es un poco más flojo, pero en el otro un poco más consistente, estaría subsanado aquello que se requiere para una medida en este momento. Y efectivamente, y más aún si le agregamos que la exigencia de la normativa es menor, ¿no? Ya, de acuerdo. Entonces, claro, de acá dentro de 10 días, el fiscal tendrá que analizar sobre quiénes tienes mayores elementos para pedir una detención provisional, digamos, ¿no? No sé si lo hará sobre todos en este caso, ¿no? Reacomoda sus elementos, añade algunos que puede en este momento encontrar o poder complementar, y procederá seguramente con la solicitud de una detención provisional sobre, no creo que sobre todos, pero probablemente sobre varios de ellos sí. Ahora, elementos nuevos que pueden ser consecuencia de diligencias que haga ya con estas personas detenidas, por ejemplo, nuevos testimonios. Sí, porque la razón de ser también de esta medida es que en este tiempo se puedan realizar algunas acciones que no se han podido hacer en este tiempo, producto de este tipo de presiones que se pueden estar realizando contra los testigos protegidos. La idea que pueda haber algún otro testigo que se sienta un poco fortalecido ahora, digamos, que pueda animarse a poder acogerse a la colaboración, en fin, algún elemento complementario adicional, y en el nuevo pedido que se pueda hacer eventualmente, mejorar el replanteamiento que se ha hecho acá, ¿no? Repito, con el tema de obstaculización procesal, ¿no? Ahora, estos 10 días en el marco de una detención preliminar podrían ser también el escenario propicio para que inmersos en esta nueva situación, los que han sido detenidos puedan interesarse por colaborar y de repente transitar por ahí a un nivel de vínculo más con la investigación. Sí, me ha hecho recordar ayer una intervención de uno de los abogados, cuando leía un texto sobre la investigación llevada a cabo en Lavallato. Se les acusaba siempre al equipo de Lavallato, a la Fiscalía y a la Policía Federal, que los mecanismos de detención provisional o detención preliminar, no sé, en este caso en Brasil, eran usados como mecanismos para forzar el quebrantamiento de alguien para que pueda acogerse a la colaboración. Siempre la Fiscalía y la Policía Federal dijeron que no era el propósito en absoluto perseguido con esas medidas, y ellos podían acreditar que estaba plenamente documentado. Si colateralmente, a partir de esa medida, alguien se acogía, efectivamente bienvenido sea, ¿no? Claro. Pero siempre dijeron que sus pedidos eran totalmente sustentados y totalmente documentados, ¿no? Ahora, pero claro, no pero la propia evaluación personal que pueda hacer cada sujeto en torno a su nueva situación te hace repensar tu propio vínculo con esa gente. El caso de Toño Camayo, que se ha conocido explorador eficaz, ha sido producto de eso. No ha sido una detención preliminar, lo fue, después ya está en prisión preventiva. Pero él dijo, pucha, entonces si este tiempo exactamente, lo único que quiero decir es que no es que haya un objetivo principal, que si de ahí se deriva una razón colateral, bueno, de eso se trata también. Ahora, pero
A ver, poniéndome un poco también del otro lado, porque yo sí, como he expresado, soy un poco más crítico de la medida, pese a que reconozco que tienen todo el derecho de requerir la medida y de aplicar la medida. No estamos diciendo que no que sea ilegal y es obligatoria y todo, pero ¿no es raro pedir una detención preliminar cuando ya llevas más de un año investigando el caso, ¿no es cierto?, donde en realidad es una detención que está prevista para un tiempo muy cortito, donde prácticamente te está diciendo, bueno, no ha habido flagrancia, pero hay, ¿cuál es la expresión que utiliza? Razones plausibles. Razones plausibles, o sea, ni siquiera elementos de convicción, nada. Y de pronto sí, no dice caso, elementos de convicción, claro, efectivamente. Claro, entonces, y en lugar de pedir la prisión preventiva, pides la detención preliminar después de un año. Y te pones a evaluar, ni siquiera podría, para los elementos plausibles no tendría que haber hecho ninguna fundamentación. Es raro, ¿no? Porque normalmente la detención preliminar se suele pedir al comienzo. Sí. Es decir, cuando hay es decir, no hay flagrancia, ¿no es cierto? No hay flagrancia, por tanto la policía no puede detener, entonces el juez emite un mandato de detención para que la policía la detenga, ¿no es cierto? Porque hay ciertos elementos que te puede hacer suponer que hay un delito por el cual puede ser investigado. Y en poco tiempo decides justamente si pides o no pides la prisión preventiva. Eso es raro también, ¿no? A ver, debo reconocer que efectivamente no es típico que se produzca un estado de evolución de esta investigación. Pero hay que solamente precisar dos cosas, ¿no? Una, como mencioné, no existe una casación o un acuerdo plenario que haya desarrollado un poco la naturaleza, el fin, la oportunidad de esta detención preliminar. Solo una casación de Huaura que no desarrolla mayor cosa sobre esta naturaleza. Que parecería ser que la razón del legislador de esta medida es: no lo pude atrapar en flagrancia y posteriormente, cuando tengo algunos elementos, procedo para poder consolidar mis elementos. Parecería ser esa la razón. Sin embargo, claro, no hay nada que nos diga que esa es la condición o un requisito, digamos, legal para que proceda esta detención preliminar. Es decir, inmediatamente después de la pérdida de una flagrancia, me refiero, ¿no? Creo que lo que distorsiona un poco el asunto aquí es que se trata de una investigación que aún permanece en detención, en investigación preliminar. Segundo, que se trata de una investigación que efectivamente tiene largo tiempo, pero se trata de una naturaleza complejísima de delitos, además, cuyos elementos probatorios recién han empezado a llegar relativamente hace poco, ¿no? Desde 2017, comienzo de 2017. Entonces, sin todavía tener ninguna disposición que lo prohíba, y segundo, permaneciendo aún en la etapa de investigación preliminar, nada impide, sobre todo cuando recién se tienen esos elementos acopiados, solicitarlo. Yo supongo que hasta en algún momento en que el acuerdo plenario esclarezcan o precisen la naturaleza, la finalidad y sobre todo la oportunidad de la presentación de la solicitud de una detención preliminar. Hasta ahora, tal como están las normas, no veo ninguna prohibición, claro, que lo prohíba, ¿no? Y lo otro es, claro, tú puedes hablar de elementos plausibles frente a lo que puede haber sido un intento de robo, pero, por ejemplo, lavado de activos, criminalidad organizada, puedes como vincular a la persona a partir de elementos plausibles. ¿No sería mejor ahí ya ir pues a elementos de convicción, que es una categoría mucho más concreta que estos elementos plausibles? O sea, ¿qué cosa es? O sea, un delito tan complejo tú puedes agarrar y decir, me parece que hay elementos plausibles de un crimen organizado. O sea, claro que el lavado de activos, a ver, entiendo, ¿no?, tu pregunta, pero el delito de lavado de activos está con el pleno casatorio final, ¿no?, ya replanteado en sus verdaderos términos, ¿no? Digamos que no requiere, ya está muy claro de que el delito fuente o los activos procedentes de actividades ilícitas no requieren una precisión, una determinada exactitud, ¿no? Entonces, esto de razones plausibles
primero, calza con la naturaleza ya más o menos planteada, que es un delito más flexible, digamos, un delito que se ha flexibilizado en su interpretación. Yo supongo que tendría que ser el fiscal o el juez el que tenga que explicar en este momento por qué en estos 10 días voy a completar un panorama. Yo espero que sí, digamos, un panorama en el que me falte solo la cereza, ¿cómo se le dice? La cereza en la torta. Ajá. Para cuadrar primero mi pedido de detención provisional, y avanzar de cara a culminar esta investigación ya preparatoria en sí misma cuando se formalice. Entonces, son 10 días en las que algo se puede esperar, probablemente algún documento, probablemente otro colaborador eficaz, con lo cual redondeamos la faena y podemos solicitar la detención provisional de algunos, probablemente no de todos, y podamos tener, digamos, supongo que en esto que estamos hablando y especulando, se sentirá satisfecho el fiscal si con esto logra que haya algún colaborador eficaz más, si hay algún documento que logre ingresar algún dato adicional más, y con eso, reitero, pueda pedir la detención provisional. Sí, efectivamente, solo por eso tendría una razón que se justificara plenamente como sentido, aunque reitero que formalmente nada impedía pedir esta medida, ¿no? Con los elementos que se tienen, ¿no? Ahora, y en torno a cuál es su apreciación de cómo aborda tanto el fiscal y cómo el juez recoge eso que le plantea la fiscalía en torno a la caracterización de lo que es la organización criminal, porque digamos desarrolla la estructura, pero además da cuenta, y ahí abunden detalles sobre la modalidad de cómo hacen lo que se llama el lavado de activos. Habla de los cócteles, habla de las rifas, habla del pitufeo, habla de los aportantes fantasmas, habla de quienes captaban el dinero, quienes lo destruían, y habla inclusive del papel de algunos personajes dentro de la oficina de procesos electorales que le daba la certificación de que todo estaba bien, justamente para que no hubiera una observación desde el organismo correspondiente sobre los malos manejos de las cuentas. ¿Le parece que ahí hay, digamos, una clara estructura bien identificada por el Ministerio Público? Claro, cuando hablábamos con Ernesto sobre razones plausibles, de sobra. Sí, ¿cierto? pero de sobra. Ahora, digo, porque el argumento fundamental de la defensa, que ya no solo es legal, sino política, es que aquí no hay una organización criminal dentro del partido. Pero lo que más bien el fiscal avanza es en decir, efectivamente, hay una organización que se montó dentro de ese partido que hacía todo esto, y había roles. Y está, todos los medios hoy día sacan organigramas y cosas, cómo se manejan, ¿no? A ver, vuelvo a esto sobre la estructura organizada, ¿no? Primero, no dice que en sí mismo Fuerza Popular sea una organización criminal, ¿no? Dice que dentro hay una estructura, ¿no? Probablemente, lo que quiere decir que hay varios miembros de Fuerza Popular que no son parte de la estructura criminal. Luego desarrolla la tipología de organizaciones criminales. Y por supuesto, no estamos acá, la gente creerá que las organizaciones criminales son las de la década del 70, ¿no? Claro. Esas verticales, las que se dedican a violentar, a matar, ¿no? Claro. Con un jefe, estamos imaginando El Padrino probablemente. Claro. No, las organizaciones criminales han mutado, han cambiado, se han flexibilizado, y de eso esa tipología la desarrolla la fiscal. Tiene una estructura flexible, es decir, va adaptándose a los momentos. En algún momento es para financiar una campaña, probablemente, entonces estructuran alguna organización flexible, alguien que se encargue de recibir los fondos, alguien que se trate de apartarlos de sus orígenes ilícitos, alguien que lo introduzca en la economía, otro que me dé la cobertura más o menos lícita en los reportes que haga. Entonces, bajo esa construcción hay un esfuerzo. Reitero, con miras a un proceso más avanzado, lo que siempre he dicho es que tal vez la dificultad en algún momento va a ser la procedencia de los activos, claro, de la unidad del departamento de operaciones estructuradas. Hay una parte en la resolución que dice el origen delictivo y señala los sobrecostos, ¿no? Pero creo que no dice con suficiente énfasis que esos fondos son productos de corrupción, probablemente, ¿no? Y luego seguramente en algún momento tener que cuadrar cómo es que los que recibieron esos fondos, los partidos aquí,
conocían el origen delictivo, o aquí va a ser por primera vez la innovación, podían conocer esos orígenes, ¿no? Una suerte de dolo como indiferencia, es decir, tú sabías que la forma como te llegó, porque se describe, ¿no? La forma como no lo bancarizaste, la forma como lo utilizaste, todo clandestinamente, cómo llegó en efectivo, ¿no? Y no lo declaraste al final ante el jurado, la OMP, en fin, te da muestras que tú sabías los riesgos de dónde provendría este asunto. Pero digamos, es una construcción que va a ser en una etapa posterior, ¿no? Sí. No, yo no sé si como última pregunta, yo quería aprovechar que estaba Iván Montoya acá, porque él, una de sus especialidades es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las empresas. Por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad penal de Odebrecht? Ya no Barata, Marcelo Odebrecht, sino como empresa. Y aquí en el Perú hace poco, relativamente poco se ha probado que procede la colaboración eficaz en el caso de las empresas, ¿no es cierto? Pese a que en el Perú ha sido uno de los países más atrasados en reconocer la responsabilidad penal de las empresas. Mi pregunta es, finalmente, si una empresa se acoge a la colaboración eficaz, ¿qué beneficios podría tener en relación a las penas que se le puede aplicar? O concretamente, primero, ¿qué penas pueden ser aplicadas a una persona jurídica y cuáles pueden ser, por tanto, negociadas en una colaboración eficaz? Sí, es una buena pregunta. En realidad, la introducción de la responsabilidad nominalmente llamada administrativa, pero es una responsabilidad penal de las personas jurídicas relativamente hace poco. Primero hay un problema temporal, es decir, si esa norma que introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero paralelamente introduce los mecanismos para eludir esa responsabilidad penal, es decir, a través de programas de cumplimiento que puede incorporar una persona jurídica, se aplican a los hechos que ha cometido Odebrecht, dado que se trata de hechos ocurridos con anterioridad, ¿no? Es decir, primero tengo un primer problema de saber si Odebrecht es responsable penalmente de acuerdo a las normativas introducidas hace 2-3 años por hechos que se le imputan más o menos del 2014, 2011, ¿no? Para atrás. Ahí tengo unas serias dudas sobre eso. Sin embargo, sí son pasibles, eso no hay ninguna duda seguramente, de consecuencias accesorias, ¿no? De medidas de consecuencias accesorias en algún momento. Paralelamente, si llegáramos a la convicción de que la normativa vinculada a la responsabilidad penal le es aplicable o le resulta aplicable, aparecen estos artículos que indican que si se compromete a incorporar mecanismos de cumplimiento en estos casos, si también vemos que puede colaborar, ¿no? Digamos, eso no está muy claro porque parecería que toda la normativa sobre colaboración eficaz está hecha para personas individuales. Yo no creo que habría problemas en interpretarlas de manera extensiva, digamos, es decir, considerar, porque se trata al final de normas que benefician, no de normas que perjudican, ¿no? Desde esa perspectiva, yo no vería ningún problema en que la persona jurídica pueda también acogerse y desde esa perspectiva pueda eludir alguna de las consecuencias, repito que tengo en duda si se le aplica por cuestiones temporales, vinculadas a la suspensión temporal de actividades, a la extinción de la empresa aquí, en fin, ¿no? Sí, yo hace poco estuve en un evento que ya las personas jurídicas en realidad, como personas jurídicas, necesitan tener una serie de mecanismos de cumplimiento a efectos de evitar la comisión de hechos delictivos y pueden participar en el proceso con todas las condiciones que le favorecen. En este caso, las normas sobre colaboración eficaz, yo no veo ningún problema en que puedan ellos acogerse efectivamente a esta normativa, ¿no? Muy bien, doctor Iván Montoya, muchísimas gracias, como siempre, por haber venido a explicarnos y expresar su punto de vista sobre este tema que, por cierto, va a tener para largo todavía. Muchísimas gracias, muy amable. Sí. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos que ir a una pausa, regresamos en un instante, vamos con los titulares. Está Fernando Moreno, Wilder Olgozo y Enzo Anchante con los titulares. Y regresamos y conversamos con Lucho Quequesana, que ya está en los estudios. Volvemos en un ratito.